Vamos ahora a ver el primer tipo de los cuadriláteros, que son los paralelogramos. Y para ello vamos a entrar en qué es un paralelogramo. También se le conoce como romboide. Entonces, o se le dice paralelogramo general, ya, vamos a ponerlo por acá, paralelogramo general. O en algunas bibliografías se lo va a encontrar que lo va a llamar como romboide. Cualquiera de las dos se puede ejecutar o se puede identificar el nombre, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la característica fundamental de un paralelogramo general o romboide? Pues simple, tiene un par de lados opuestos iguales, o sea, congruentes y paralelos. En este caso podemos ver que AB y CD son lados opuestos, están uno frente al otro, ¿ya? Opuestos. Y congruente significa que tienen la misma medida, con un solo par de lados que sean opuestos y paralelos, ya que sean opuestos, congruentes y paralelos, ¿ya? Entonces ya eso es un paralelogramo o un romboide. De aquí podemos sacar por conclusión dentro de las propiedades que, número uno, que AB, ¿ya? Es paralela a CD, pero también AB es congruente, ¿ya? Con CD. Recuerden que lo pueden poner así, ¿ya? O si no lo quieren poner con el segmento, entonces lo podríamos poner como AB sin el segmento igual a CD. Y ya lo tendríamos ya establecido, de cualquiera de las dos formas. Pero bueno, vamos a establecerlo como son longitudes, ¿ya? Y no hablar de congruencia, pues vamos a dejarlo entonces como que AB es igual a CD. ¿Ok? Ahora, también tenemos entonces de que este lado de aquí con este lado de acá son opuestos, son paralelos y son congruentes, pero en el paralelogramo general o en el romboide, también este lado de acá con este lado de acá son opuestos, por tanto y demás, también son paralelos y congruentes. Entonces estamos hablando de que el AD es paralelo al BC, ¿ya? Pero además también son congruentes. AD, recuerden que lo vamos a dejar sin segmento, igual a BC. Listo. Ahora, también tienen una serie de propiedades estos paralelogramos o romboides. Dice que sus lados, o sea, sus ángulos opuestos son congruentes, ¿ya? Entonces, este ángulo que está acá, el ángulo B, es opuesto con este ángulo que está acá. Entonces, esos ángulos tienen la misma medida. Al igual pasaría con el ángulo A y el ángulo C. También son congruentes porque son opuestos, ¿ok? Entonces vamos a declararlo también como propiedades. Entonces, ángulo A, la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo C. Y también tenemos que el ángulo B, su medida, es igual a la medida del ángulo D. Ahora, hay algo muy interesante también y es una característica de los ángulos de los paralelogramos o romboides, que es que los ángulos consecutivos suman 180 grados. ¿Cuáles son los ángulos consecutivos? Los ángulos que están uno a continuación del otro. Por ejemplo, A y B son consecutivos. ¿Por qué? Porque después del A sigue el ángulo B. El B y el C también son consecutivos. C y D también son consecutivos. A y D son consecutivos. Entonces la propiedad plantea que los ángulos consecutivos suman 180 grados. Vamos a colocarlo por acá. Entonces, ángulo A más el ángulo B es igual a 180 grados. La medida del ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. La medida del ángulo C más el ángulo D es igual a 180 grados. Y la medida del ángulo D más el ángulo A es igual a 180 grados. ¿Ya? Algo muy importante, y aunque no lo hemos abordado desde el inicio, es que en todo cuadrilátero hay una propiedad muy importante y quiero que la tengamos muy en cuenta. Pongámosla por ahí con asterisco, porque es una propiedad que se cumple para todo cuadrilátero. Importante. Pongámoslo por acá, que dice que la suma de los ángulos interiores, o sea, la suma de las medidas de los ángulos interiores
es igual a 360 grados. Eso es importante, se va a cumplir para todos los cuadriláteros. Entonces, si sumamos A más B más C más D, va a ser, en esos ángulos va a ser igual a 360 grados. Importante eso, ténganlo muy en cuenta. Ahora, otra propiedad muy importante de los cuadriláteros, específicamente del paralelogramo o romboide, es que sus diagonales se van a cortar en sus puntos medios. O sea, cuando hablamos de diagonales, son aquellos segmentos que se trazan a partir de los vértices opuestos. Entonces, A y C son vértices opuestos. Si trazamos esa diagonal, ya tendríamos AC como diagonal. Vamos a ponerlo por acá. ¿Ok? Pero si trazamos también la diagonal de BD, la curiosidad es que se van a cortar en el punto medio de cada una de esas diagonales. O sea, vamos a ver, trazamos por acá. Ahí tenemos que BD también es otra diagonal. Y este punto que tenemos acá, ojo con esto, este punto donde se cortan esas diagonales, vamos a llamarle punto E. Ese punto E es el punto medio de BD y es el punto medio de AC. Por tanto y demás, este lado es congruente con este y este lado es congruente con este. ¿Ya? Y eso es una propiedad muy importante en los paralelogramos general o los romboides. De aquí entonces que podemos decir que E, punto medio, ¿de quién? De AC y BD. Y esto implica, por tanto, que obtenemos que AE, o sea, de AE es igual a EC. Y también tenemos que BE es congruente también, ya, congruente con DE. Profe, pero usted utilizó segmento con congruencia, ya no lo puso. Recuerden que lo podemos poner de dos maneras, pero vamos a unificarlo. Vamos a ponerlo sin segmento, entonces lo podemos poner iguales. Entonces AE, quitemos el segmento, igual a EC, y también tendríamos que BE es igual a DE. Y listo. Ahí tenemos todas las propiedades que cumple un paralelogramo general, aparte de que la suma de los ángulos interiores es igual a 360 grados. Número 1 tiene ya lo que es lados opuestos congruentes y paralelos. AB y CD paralelos y congruentes. AD y BC congruentes y paralelos. 2, tenemos que los ángulos opuestos tienen la misma medida, la misma amplitud. Ángulo A con ángulo C son opuestos, tienen la misma medida. Ángulo B con ángulo D, ángulos opuestos, tienen la misma medida. Número 3, los ángulos consecutivos suman 180 grados. A con B son consecutivos, suman 180. B con C, consecutivos, suman 180. C con D, consecutivos, miden 180. Y A con D, consecutivos, suman 180. Y la número 4, y es una propiedad que determina también de que un cuadrilátero es un paralelogramo, y esta es bien específica, es que las diagonales se cortan en su punto medio. O sea que E es punto medio de AC y BD. Lo que implica que AE es igual a EC y que BE es igual a DE. Estas propiedades son muy importantes para poder utilizarlas e identificar cuando un cuadrilátero es un paralelogramo.